Vamos ya a analizar todo lo sucedido y todo el terremoto internacional que estamos envueltos. Por un lado, Palestina y ese anuncio del reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno, y por otro lado también el conflicto diplomático abierto todavía entre España y Argentina. Recordemos que ayer España, en respuesta a esos insultos de Javier Milei al presidente del gobierno y a la democracia española, decidió retirar a su embajadora. Hoy Milei ha vuelto a hablar, ha seguido atacando a Pedro Sánchez. Vamos a ver también qué consecuencias puede tener esa retirada de la embajadora y hasta dónde está dispuesto a llegar Javier Milei. Y ahora sí, ya está con nosotras Miguel Urbán, que acaba de llegar justo de viaje. Me estaba escribiendo en plan, llego, ya voy. Oye, qué fondo, te has buscado, Miguel, la He verdad, visto un fondo maravilloso. Sí, sí, parece un fondo de estos que pones en Zoom. Un poquito. Oye, Miguel, vamos a hablar de muchos temas porque, bueno, lo he titulado un poco terremoto internacional porque estamos viviendo muchas cosas. Por un lado, si te parece, podemos empezar hablando de ese anuncio del reconocimiento del Estado palestino que ha tardado muchísimo en llegar por parte de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados, y también de la ya rápida respuesta de Israel. ¿Esto del reconocimiento del Estado palestino llega a alguna parte o es más bien una medida un poco accesoria, una medida para blanquear también la participación o la no injerencia sobre Israel que tiene España ahora mismo? Yo creo que hay que hacer varias lecturas, ¿no?, sobre este reconocimiento. La primera, y yo creo que más importante, es que no hubiera habido reconocimiento sin las movilizaciones populares que ha habido en los últimos meses en apoyo a Palestina. Y yo creo que esto es muy importante y hay que ver el reconocimiento del Estado palestino como una victoria de la movilización popular. Yo creo que esto es, y además, no es casual que haya sido también Irlanda otro lugar donde Sí. justamente la movilización popular ha sido de las más intensas de Europa con España, y yo no dudaría que después de las elecciones del 6 y el 9 de junio en Bélgica, pudiéramos también ver un reconocimiento belga, porque es otro de los estados donde el movimiento popular ha sido más firme en su apoyo a Palestina. Con lo cual, el reconocimiento es fruto no de la buena voluntad de Sánchez, sino de su intento por responder a esta movilización popular que, una vez dicho esto, que es una victoria, también hay que ver que es una victoria cosmética. Y yo creo que esto es un elemento también importante. Tiene elementos de reconocimiento, pero materialmente no está poniendo en cuestión a el Estado de Israel. De hecho, y yo creo que esto es una cosa muy importante, reafirma el propio Estado de Israel. ¿A qué Sí. me estoy explicando? Eh, Reconocer el Estado palestino reconoce el Estado de Israel. Está reconociendo un Estado colonial. Y yo creo que eso es una mala noticia también. De hecho, yo creo que nadie de izquierdas, que se pueda llamar de izquierdas, puede sostener la solución de los dos estados. Es una mala solución. Y creo que es importante romper este tabú porque últimamente parecía que en la izquierda solo se podía hablar de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. No, en la izquierda siempre hemos defendido un estado, que es Palestina. Nunca hemos defendido la consecución de un estado colonial como es el Estado de Israel. Segundo, nunca hemos defendido la creación de estados en base a cuestiones étnicas o religiosas. Porque al final, tanto el Estado de Israel como el Estado de Palestina se construye en torno a concepciones étnicas y religiosas, lo cual eso es contradictorio directamente con una posición de izquierdas. La posición que nosotros siempre hemos defendido desde anticapitalistas, que han defendido los judíos antisionistas fuera y dentro de Israel, es la consecución de un único Estado, que sea Palestina, un Estado laico, plurinacional, plurirreligioso, que contemple a diferentes comunidades. Y la gente dice, bueno, pero es que eso es imposible. Sí, suena un poco utópico, ¿no? Y sobre todo, ¿quién Utópico, lo es hace? imposible. Bueno, llevamos casi 40 años con los dos estados. Ha sido muy posible, ha sido muy realista. ¿Alguien piensa que con un estado que tiene uno de los mayores ejércitos del mundo, con un estado que su única razón es la expansión colonial, va a poder existir un estado de Palestina? ¿De verdad? ¿Alguien piensa que eso es factible? Ese es el principal ¿Quién problema, es el ¿no? utópico? ¿Quién es el utópico aquí?
Claro. O sea, lo que estamos planteando es que sea fácil, pero no era fácil justamente el reconocimiento del Estado de Palestina. Estamos viendo que ahora mismo el Estado colonial sionista de Israel está directamente cercado, está con contradicciones internas muy fuertes, y creo que la única salida que está intentando aplicar Netanyahu es un correr hacia adelante, un intentar esperar a la llegada de Trump para escalar el conflicto justamente a un conflicto regional que le permita perdurar tanto al Estado colonial de Israel como a su propio gobierno. Y yo creo que esto es una... Y si se tiene que llevar por delante a Naciones Unidas, si se tiene que llevar por delante a todo lo que sería la arquitectura global del derecho internacional, si se tiene que llevar por delante a los socios que están apoyando a Israel a una guerra regional, lo hará. Con lo cual, hoy más que nunca, creo que es fundamental recordar que Palestina es la causa de la humanidad. O sea, una solución para Palestina es una solución para el conjunto de la humanidad, que no queremos vernos abocados a la posibilidad de una guerra regional que incluso pudiera escalar a una guerra, pues una tercera guerra internacional. A consecuencia de este reconocimiento, decíamos antes que Israel ha llamado a la embajadora de España, también a los de Noruega, Irlanda también. ¿No sería un buen momento, después de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Milei, de retirar nosotros al embajador o embajadora? Bueno, creo que respondería otra vez a una de las peticiones que está haciendo el movimiento popular, que se está organizando y saliendo a la calle. Creo que tendría más dignidad, desde luego, una vez que ya llaman a consultas Israel a su embajadora, que nosotros retiráramos nuestra relación diplomática y la suspendiéramos con Israel. Yo creo que sería lo más lógico. Yo creo que nadie puede entender cómo hemos tomado esa medida con Argentina, Claro. por unos insultos, y no lo tomamos por un genocidio en marcha. Creo que todo el derecho internacional estaría justificando esta medida, y creo que estamos en un momento político en donde, si incrementamos la movilización, hemos visto cómo las acampadas están consiguiendo algo que antes parecía irreal y algo que parecía utópico, que las universidades españolas rompieran relaciones con Israel. Se está haciendo, lo hemos visto en Granada, lo hemos visto en Jaén, se está consiguiendo en otras universidades. Creo que hay que redoblar justamente la movilización para conseguir aprovechar esta coyuntura para romper definitivamente relaciones diplomáticas con Israel mientras continúa el apartheid y el genocidio sobre el pueblo palestino, y sacar una lección. Al final, la política es el arte de hacer posible lo que nos dicen imposible. Quien está demostrando que está haciendo política es el movimiento popular, con sus movilizaciones, presionando al gobierno más progresista 2.0 de la historia a tener que tomar medidas que, si no hubiera habido esa presión popular, esa organización, no se hubieran tomado medidas. Y, Con lo cual, yo creo que la gente tenemos que empezar a ser conscientes del poder que tenemos en cambiar las cosas. y estas medidas, por ejemplo, retirar al embajador, a la embajadora, como se ha hecho en Argentina, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué consecuencia tiene en el día a día retirar a una embajadora, a un embajador? Bueno, lo hemos visto que no solo se ha hecho en Argentina, lo vimos que se hizo en su momento también con Venezuela, se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Es una de las medidas más fuertes diplomáticamente para mostrar un rechazo, una ruptura de relaciones que tiene impacto, primero, evidentemente, para la población española que vive en el territorio, para los acuerdos comerciales, los acuerdos académicos, los acuerdos políticos, las relaciones que mantiene en este caso España con ya sea Israel o con Argentina, ¿no? Creo que es muy importante en el caso de Israel que la decisión nos permita que se pueda escalar
¿A qué me estoy refiriendo? Mm. Permita que luego lo haga Irlanda, que luego lo haga Noruega, que luego lo haga justamente Bélgica, que vaya mostrando el camino a otros países europeos para tomar la misma decisión, porque eso tiene un impacto directo sobre Israel. Y nos permita imponer la activación de la cláusula del acuerdo político de asociación con Israel, que se tiene que aplicar desde el Consejo Europeo, por el cual se suspenda el acuerdo comercial y preferencial que se tiene con Israel. A día de hoy hay que recordarle a la gente que el principal socio comercial y económico de Israel no es Estados Unidos, es la Unión Europea. Mm. Si se aplicara esa cláusula, eso supondría que Israel se vería obligado a tomar una serie de medidas como parar el genocidio, un alto el fuego y otro tipo de medidas, que es lo que está pidiendo la gente en la calle. Por eso siempre hemos dicho que los gobiernos europeos, al no hacer nada, al no aplicar las cláusulas que recoge el derecho internacional y el derecho comunitario, estaban siendo cómplices de lo que estaba pasando en Israel. Y creo que ahora lo estamos viendo de una forma cada vez más clara. Hay que dejar de ser cómplices. Se puede hacer y eso puede obligar al Estado sionista de Israel a tomar medidas para acabar con el genocidio en curso que se está tomando sobre el pueblo palestino. Y hablábamos justo antes de que entraras, que tú hace poco publicaste el libro de Trumpismos, que mira, está muy al día ahora, porque además había un capítulo también dedicado a Milei, con todo lo que hemos visto últimamente. ¿Cómo valoras, para empezar, esa, pues no sé si es metedura de pata por parte de Milei, ese trumpismo que va un poco más allá y además se mete como con los gobiernos de otros países hasta ese punto, y también la respuesta del gobierno? ¿Crees que ha sido inteligente darle tanta importancia a unas palabras de Milei? Aquí habría muchas variables. O sea, yo creo que lo primero es, las palabras de Milei demuestran también el momento político en el que nos encontramos y una suerte de ruptura del régimen liberal internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial y sus propios códigos internos, en donde un presidente de un país no podía ir a otro país a meterse con el presidente y con la familia, ¿no? del presidente del país que le acogía. Eso era como una regla no Claro. escrita. No ha sido Milei el primero en romperlo. Hay que recordar justamente cómo lo mismo que ha hecho Milei lo hizo Bolsonaro con Francia y con Macron y con la propia mujer de Macron, ¿no? En donde, en este caso, no atacó a la mujer de Macron por la cuestión de si había un caso o no de corrupción, sino la atacó por las razones físicas, ¿no? O sea, diciendo que era muy mayor, que era muy fea, ¿no? Ese tipo de elementos, Sí. ¿vale? Con lo cual no es el primero que lo ha hecho. Ya hemos visto que Bolsonaro ya lo hizo. Al final, en Milei está reproduciendo esa misma estrategia, pero con un elemento fundamental. El peso de Argentina no es el peso de Brasil. Claro. Y el momento político donde lo ha hecho no es el momento político donde lo hizo Bolsonaro. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo creo que Milei no metió la pata. Milei quería polemizar con Pedro Sánchez porque eso internamente le viene bien en un momento en donde la economía y la situación está siendo complicada en Argentina. Era un elemento de disuasión, o sea, cambiar el foco en una lógica de guerra cultural para que los argentinos vieran más la polémica Sánchez-Milei. Pero él en ningún momento, y de hecho lo hemos visto en las propias declaraciones del jefe de gobierno argentino, del jefe del portavoz del Sí. gabinete, en donde nunca pensábamos que se iba a escalar a un conflicto diplomático. Ya. Ellos pensaban que iba a ser una polémica y ahí es donde creo que Milei no calculó cómo le podía interesar a Sánchez en la precampaña de las europeas este conflicto. Y yo creo que lo que hemos visto es que Sánchez ha permitido que Milei haga lo que mejor se le da, ser un bocazas, para poder coger del hilo y decir, ¿lo veis?
toda la extrema derecha internacional me ataca a mí, yo otra vez la Claro, víctima, mi familia, reforzar, ¿no?, el discurso victimista de los 5 días de silencio ¿cómo reflexión, podríamos? ¿no? Reflexión que nos había dado Sánchez, ¿no? Sí, Retomando ese hilo para reforzar una lógica de si no estás conmigo, estás en contra de la democracia, y con la de extrema derecha. Si no estás conmigo, no estás con España, porque no han atacado a Pedro Sánchez, han atacado a España. Y eso le incomoda mucho a Feijóo, en sí, donde no sabe bien, a Vox no le importa. A Vox se le viene bien y vemos cómo polemiza, pero a Feijóo lo deja en una situación muy complicada. Feijóo vuelve a tener el mismo problema. Partía con unas elecciones ganadas y muy ganadas en las encuestas, y puede ser que una maniobra, una pirueta como la que está haciendo ahora mismo Sánchez con Milei, le claro. pueda poner en aprietos esa supuesta victoria segura que tenía en las europeas. Con lo cual creo que hay una sobreactuación diplomática del gobierno de España en torno a intereses electorales, está claro. Creo que eso tiene una derivada peligrosa, que es que sobredimensiona la figura Claro. y el papel del propio Milei. O sea, yo creo que eso también es importante. Mm. Lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que yo estaba ahora en varias tertulias de radio argentina, en donde cuando colgué el teléfono, la intervención, uno de los tertulianos dijo, mira, al final el que creíamos que era un payaso, Sí. como es Milei, bueno, tiene mucho reconocimiento internacional, Como que le pese dan poder a sus palabras, ¿no? claro, le da poder, ¿no?, a sus palabras. Mm, Con lo cual hay esa derivada de la estrategia de Sánchez, no es menor. Creo que Milei está consiguiendo parte de lo que quería, que era difuminar la imagen sobre la situación argentina para los argentinos actualmente, con un aumento de la devaluación, unos datos muy malos económicamente para Milei, pero con un coste mucho mayor de lo que él pensaba. claro. Yo creo que es donde él no calculó bien justamente estas palabras. ¿Y hasta qué punto las extremas derechas, ¿no? Los trampismos, por hacer referencia de nuevo al libro que acabas de publicar, están conectados entre sí y diseñan una estrategia conjunta? Bueno, yo creo que, o sea, se vio muy bien en la conferencia que hemos tenido en Madrid, cómo cada vez la extrema derecha, esa ola reaccionaria global, tiene más coordinación, más puntos de conexión y más espacios de visibilización también de esa propia unión, en donde ni siquiera tienen que estar de acuerdo en los mensajes que lanzaban. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, es una ola reaccionaria en donde permite convivir un tío como Milei, que dice que hay que acabar con el Estado, y todo el mundo aplaudía, a una señora como Le Pen, que lo que decía es que hay que reforzar el Estado, Claro. ¿no? Claro, esas dos lógicas convivían en el mismo espacio sin ningún tipo en armonía. Y yo creo que eso demuestra cómo esta ola reaccionaria es una ola reaccionaria diversa, con diferentes familias, pero que tiene muchos elementos en común que les permite aparecer en su diversidad como un espacio de impugnación antisistémica propia. Porque yo creo que lo que los une es una lógica profundamente antisistémica, Mm, en donde yo lo decía antes de una forma con un amigo un poco, pues lamentándome, en donde al final parece que la extrema derecha solo es antisistema y nos vemos a la izquierda sí. defendiendo lo que queda de un Estado, de una democracia liberal en caída libre, ¿no? Y nos vemos a la izquierda diciendo, no, 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 por Dios, no, no Sí. derrumbéis la democracia liberal, que no era tan mala. Claro. Te ves defendiendo a Naciones Unidas, ¿no?, contra los ataques de Israel. Te ves A defendiendo Pedro a Sánchez, porque Pedro está. Sánchez contra Milei. Sí, sí. O salimos, o salimos de esa ruleta de hámster, o salimos de esa auténtica
profecía y condena de Sísifo, o la izquierda no tenemos futuro. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Lo digo porque el sistema está generando una serie de malestares profundos entre la sociedad. El sistema genera cada vez más malestares y la izquierda aparece como un elemento totalmente sistémico de mantenimiento de ese sistema, y quien parece arremetiendo contra el sistema en una lógica antisistémica es esos trumpismos, Sí. que lo que están haciendo son ser pirómanos, echando cada vez más gasolina a un mundo en llamas. Totalmente. Y yo creo que ahí es la verdadera paradoja en donde nos encontramos ahora mismo. Yo recuerdo una negociación hace unos meses en el Parlamento Europeo sobre una urgencia de derechos humanos, en donde, no sé si recordáis el asesinato de más de 110 palestinos cuando fueron a recoger ayuda humanitaria, que Sí. los bombardearon y los tirotearon. Y claro, yo decía, bueno, es que en el título hay que poner que el ataque de Israel, ¿no? Y el diputado del Partido Popular Austriaco me decía, bueno, ¿cómo sabes tú que es Israel? ¿Tú estabas ahí? Y hombre, es que los informes de Naciones Unidas, de la UNRWA, dicen, y te dice, ¿cómo? Hombre, es que la UNRWA todo el mundo sabe que es parte de Hamas. Claro, todo en duda, Claro, todo el rato. ante eso, ¿tú qué haces? Claro, terminas defendiendo a la UNRWA, terminas defendiendo a Naciones Unidas, terminas defendiendo a un señor como Guterres, ¿no? Sí. No, Ahí hace eso... poco, de hecho, escuchaba una entrevista a una politóloga de Estados Unidos, creo que era, que decía que la izquierda ahora mismo en este sistema lo tiene muy difícil porque la extrema derecha, su límite es la ficción. O sea, su límite es el infinito, porque No no hay hay límites límite, por ahí, ¿sabes? no hay límites. Y ahí ¿dónde te encuadras tú, no? Claro. O te encuadras sosteniendo al sistema, o te encuadras en la insignificancia, que también es otro elemento. De hecho, había una cosa que, claro, yo decía, hostia, está tan girado a la derecha en su apoyo a Israel el representante del Partido Popular Europeo, que yo ya no sé lo que va a hacer el de la extrema derecha en la negociación. Claro. Se va a desnudar para llamar la atención, porque no le quedaba espacio, ¿no? Que es otro elemento que muchas veces se nos escapa, cómo la extrema derecha está consiguiendo también radicalizar a lo que era la derecha democrática, la derecha moderada, la derecha democristiana centrada, que ya no existe, es fruto del pasado. Y ahí, ¿cómo nos posicionamos justamente desde la izquierda? Pues creo que nosotros tenemos que empezar a dejar de ser políticamente correctos. Tenemos que volver a cuestionar el propio sistema, un sistema que se está demoliendo. No podemos ser los que lo sostengamos, sino los que propongamos un sistema diferente. Y yo creo que es tan importante el aquí y el ahora como el poder volver a reconstruir una propuesta que vaya más allá de la gestión del capital, que vaya más allá de un capitalismo con rostro humano, una propuesta que recupere una lógica anticapitalista, de superación del capitalismo para anteponer como principio de esperanza justamente a los monstruos de la extrema derecha, que lo que están haciendo es acelerar justamente ese mundo en llamas, de tirarle más gasolina. Sí, totalmente, y además lo tenemos ahí, porque es verdad que el capitalismo ahora mismo y este sistema está en ruinas. O sea que habría que repensar otro sistema, que es lo mismo que está haciendo la extrema derecha, pero es algo que no estamos haciendo, porque como estamos más pendientes de lo que tú decías, ¿no? De la extrema derecha y de que no acabe con lo poco que queda de ese estado del bienestar, que de crear otro sistema diferente, pues estamos ahí encerrados. Y sobre todo, que creo que sin construir una propuesta de futuro, del por qué luchamos, no hay principio de esperanza. Sí. Entonces, la gente, ¿para qué va a organizarse con la izquierda a los jóvenes? ¿Para sostener la democracia liberal? ¿De verdad? ¿Para sostener al sistema? ¿Para eso se va a organizar la gente joven? La extrema derecha, en una lógica además muy contracultural, está consiguiendo darle la vuelta. Yo veía con una serie de profesores en Andalucía, me decían que muchos chavales le decían que ellos eran muy de Franco en el colegio. Wow. Yo es que soy muy de Franco.
Y tú le decías, ¿pero tú sabes quién es Franco? No, pero yo soy muy de Franco porque es un antisistema. O sea, la extrema derecha ha conseguido convertir a una figura como Franco en una figura contracultural Ya. y antisistémica para una parte de la juventud fundamentalmente masculinizada. Mm. Y yo creo que es un elemento muy potente que ellos han conseguido, en donde la izquierda hemos perdido hasta el elemento contracultural, hasta el elemento de que somos incapaces de romper hasta lo políticamente correcto, Sí. ¿no? Y de llamar a las cosas por su nombre. ¿Sabes? Yo recuerdo el otro día una polémica en Aragón, porque, y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a las familias de los 6 de Zaragoza. Ayer entró un compañero nuestro de anticapitalistas, el último en entrar en la cárcel de los 6 de Zaragoza, Javichu, y hace una semana más o menos yo acompañé a la plataforma con otros representantes públicos a la cárcel a las afueras de Zaragoza, donde estaban habían entrado varios de los 6 de Zaragoza, y el vicepresidente de Aragón, un tío de Vox, Sí. un tío de Vox reconocido por sus polémicas como romper folletos del Corán, folletos contra la comunidad musulmana, la mezquita de Huesca, de atacar a las feministas, de atacar a los migrantes. Dijo que él era un día, como lo dijo exactamente, era un gran día para la democracia Sí. que estos chavales entraran en la cárcel. Madre mía. Era un gran día para la democracia que esta gente entrara en la cárcel, que chavales de 23 años les jodiéramos la vida sin ningún tipo de pruebas, ni que hayan sido culpables, y aunque hubieran sido culpables, que les jodiéramos la vida a chavales de 23 años, justamente metiéndolos en la cárcel, y además dijo el nombre y apellidos para señalar a estas personas de una forma clara, ¿no? Y entonces cuando terminó la rueda de prensa de la plataforma, nos tocó a los cargos públicos que estábamos allí dar unas palabras, y yo dije, mira, quiero decir una cosa que quede muy claro. Una persona que se alegra de que chavales de 23 años se le joda la vida por entrar a la cárcel, ese señor es un bastardo. Y si no ha quedado claro, lo que estoy diciendo es que el vicepresidente de Aragón es un bastardo. Sí. Y eso generó unas declaraciones que es hablar claro. Es decir, lo que pensamos. Ese señor es un bastardo, pero no un bastardo porque hay más acepciones que ser un hijo ilegítimo. ¿Sabes? Bastardo también es una persona que es una mala persona, ¿sabes? Sí. Y creo que esa persona es una mala persona, ¿sabes? Justamente por decir y alegrarse por lo que había hecho por nuestros chavales, marcó durante 4 o 5 días el debate en Aragón. Totalmente. Creo que a veces también tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Creo que es muy importante no caer en cuando la derecha cada vez se radicaliza más, nosotros moderarnos cada vez más. Cuando la derecha se sitúa cada vez más en los márgenes del sistema, nosotros nos centremos más. Yo creo que es muy importante, y volviendo a lo que estábamos antes, que no tenemos por qué seguir avalando que la solución para Palestina es reconocer a un Estado colonial como es el de Israel, que la solución no son los 2 estados, que hay que volver a recuperar una lógica que la izquierda defendíamos en los años 70 y que ahora hemos perdido de una forma clara. ¿Por qué? Porque intentamos ser respetables. No, es que no tenemos que ser respetables por el establishment. Quien nos tiene que respetar son las clases populares, que tienen que ver que seamos útiles para sus intereses. Totalmente. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotras, gracias por sacar un hueco y siempre es un placer escucharte. Seguimos hablando. Siempre es un placer estar con vosotras. Un Cuando abrazo. quieras, Miguel. Hasta luego. Bueno, Adiós. chao. Ahí teníais a Miguel Urbán, que ha podido sacar un ratito para estar con nosotras. La verdad es que siempre da muchas ganas de escucharle y de estar hablando aquí 1 hora con él sobre qué debe hacer la izquierda efectivamente para salir de esa rueda de hámster, ¿no? Que decía Miguel Urbán. Yo siempre me quedo muy, muy contenta y me da mucho que pensar cuando viene Miguel, que por cierto recuerdo que acaba de sacar libro Trumpismos, que yo me lo he leído y es buenísimo, y de hecho si os lo leéis ahora con la perspectiva de Milei os va a gustar probablemente mucho más. Spanish Revolution.